6:55 y bueno, les cuento que también acá hablamos como de todo un poco y así sea cine, pues también el día de hoy nos acompaña un poco también la comedia, el humor. Ese humor que a veces también puede incomodar, pero también puede abrazar, también puede educar. Y tenemos el día de hoy pues una entrevista que nos va a ayudar como a mirar este humor de otra forma, desde otra perspectiva un poco más cálida, por decirlo así. Y les quiero contar pues que el día de hoy nos acompaña Quique Vázquez. Él es actor y comediante mexicano que ha hecho de la discapacidad no solo una experiencia personal, sino también ha hecho una herramienta para crear puentes, derribar estigmas, contar también verdades desde la risa y si de pronto alguien no lo conoce, lo pueden recordar o lo han visto en Ojitos de Huevo, pero hoy lo vamos a escuchar pues con una atención y nos va a narrar un poco sobre cómo ha sido como toda esta transformación. Sí, mire que él estuvo justamente hace poco, ¿no? Compartiendo un conversatorio muy interesante, eso fue el martes, es decir, ayer, en el Gimnasio Moderno de Bogotá. Y había allí un título que a mí me llamó mucho la atención y es El sentido de reír por lo que hemos llorado. Así que a esta hora ya lo tenemos. Kika, ¿cómo está? Buenas noches. Ah, Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio, qué gusto y qué bueno saber que estuvieron ahí en la charla, qué alegría. sí, Sí, oiga, yo le quería preguntar algo antes de todo, Quique, y es que da la casualidad que hoy teníamos un debate sobre la inclusión. Y le cuento un poco de esas percepciones que sacábamos alrededor del programa. Y es que ahorita se habla, o digamos hay varias críticas, ¿no? Hacia la inclusión que a veces se llama un poco, no sé, lo que hemos visto en las princesas de Disney, en lo que ha empezado a pasar, un poco en esa inclusión, no sé cómo decirlo, Forzada. sí, un poco forzada, pero algo que ustedes tienen claro, por ejemplo, festivales como Weekend Fest, buscan es mostrar otra mirada. Y yo sí quiero preguntarle a usted, ¿cómo ve ese panorama de la inclusión en el cine? ¿Cuál sería su perspectiva? Uy, está complicado y está curioso que menciones a Disney porque no me parece inclusivo. Creo que habla mucho de la falta de educación y de la falta de conocimiento tanto del público que observa como de la gente que produce esos contenidos, porque eh, creo que el concepto de inclusión forzada es un gran invento de la gente ignorante e intolerante hacia las comunidades marginalizadas, porque siempre he tenido esta idea de que quien argumenta inclusión forzada es quien nunca ha tenido que forzar su inclusión, porque siempre se ha visto representado en todas las historias. Eh, Nadie se pregunta por qué tiene que haber una mujer de cierto tipo o un hombre de cierto tipo pues, en los productos audiovisuales, pero sí se preguntan cuando hay una mujer que viene de una comunidad indígena o afrodescendiente o de la comunidad LGBT, ahí sí levanta cejas. Pero creo que, eh, por ejemplo, el ejemplo de Disney solo es poner a un personaje sin entender para nada el contexto que implica tener un personaje de ese estilo. Y al no entenderlo, pues termina siendo una representación caricaturizada y simplificada de lo que viene a ser lo que intenta representar. Entonces, creo que poner a Disney como ejemplo de inclusión es bastante desatinado en ese sentido, ¿no? Porque si algo ha mostrado Disney, sobre todo en estas últimas épocas, es que pareciera que lo que quiere más es la controversia en lugar de contar una historia distinta, porque pues en realidad no se cuenta una historia distinta, no se usa una perspectiva ni respetuosa ni diferente de lo que intenta representar y solo es un refrito del refrito del refrito y, y pues eso habla de que no tiene la más mínima intención de una perspectiva nueva ni de una historia distinta. Y lo mismo con el público, o sea, el público decididamente también busca la misma historia con los mismos personajes de siempre. Tan es así que cuando les ponen a una sirenita negra o a una Blancanieves morena, sí dicen, no, pues la historia pide esto, entonces yo quiero ver esto. Entonces, ahí hay o sea, la gente que arguye la inclusión forzada, digamos que hay una doble petición. Hay una petición de una historia distinta con personajes distintos o
de que las historias o que se cuenten las historias de siempre como siempre se han contado, pero pues se revuelven estas dos perspectivas y pues al revolverse las dos perspectivas terminas pidiendo nada, porque no pides ni una cosa ni la otra. Claro que sí, Quique. De hecho, me parece muy importante su reflexión y sobre todo desde la comedia, porque digamos que a la par de esta inclusión forzada, pues también se habla de la comedia, de los límites quizá de la comedia y también cómo la comedia puede ser una herramienta para la inclusión, ¿no? Ya hemos visto personajes, no sé, en el contexto colombiano como Camilo Sánchez, en el contexto mexicano como Franco Escamilla, pues que, no sé, quizá la comedia tiene muchas libertades hasta que quizá los toca a ellos. En México pasó algo similar con Franco Escamilla, pero yo quisiera preguntarle a usted más bien, desde su experiencia, pues también cómo ha sido enfrentar quizá pues estos temas de la inclusión desde la comedia, ¿no? Y cómo también entiendo, en su caso, pues le ha abierto puertas. Eh, uf, eh, eh, es interesante porque en mi caso personal, o sea, arguyendo al caso de Franco Escamilla, creo que él abusó de esta línea divisoria entre el chiste y la agresión, y como que el público tampoco se detuvo a reflexionar en dónde acaba el chiste y en dónde empieza la agresión, y pues nadie reclamó hasta que le tocó de Franco, ¿no? Entonces, interesante como lo que planteas, pero en mi caso, eh, te diré que yo hablo de mi experiencia tal cual y de mi experiencia muy vivida, muy real y tratando de alejarme lo más que puedo o lo más que se me permite del estereotipo. Y creo que la comedia ha sido un gran medio para poder hablar de lo que pienso, porque sí, en mi caso sí hay una especie de, de discurso en el que intento vislumbrar de que no hay un como yo allá afuera y al no haber un como yo, tanto la gente que, o sea, en mi humor, pues, tanto la gente que se relaciona conmigo como la manera en la que yo me relaciono con los demás está basada en los estereotipos que existen hacia la discapacidad y el humor me permite romper esos estereotipos o hacer preguntas o hacer señalamientos que si los hago en otro espacio me tiran de loco, pero como estoy en el escenario y estoy bajo esta lupa de lo que diga va a ser humor o va a ser chistoso, pues me permite plantear realidades y me permite plantear posturas que tal vez no son tan cotidianas en la vida en México y quizá en Colombia también, pero como es humor, la gente se da permiso de imaginarse esa realidad y de jugar conmigo en qué pasaría si esta realidad fuera la que viviéramos diario y pues sí me permite mucha holgura y me permite mucha libertad en el sentido de explorar esas realidades y sobre todo topar cuáles son los límites que el público tiene, porque cuando se habla del límite del humor, siempre se habla del papel del comediante, pero nunca se habla de los juicios y de los límites que tiene el público para entender algo. Porque pues también si un humor funciona es porque el público se ríe y es porque un público lo permite. Entonces, desde mi perspectiva o lo que he intentado hacer en el humor es plantear una comedia muy personal, muy honesta en ese sentido, pero también una comedia que procure romper con los estereotipos que hay hacia la discapacidad en general y hacia la parálisis cerebral en particular, que es la condición con la que yo vivo. Y pues sí me ha permitido en muchos casos generar estos momentos de, no lo había pensado o no lo había visto así, pero justo también cabe preguntarse qué tanto el público sabe, conoce o está dispuesta a escuchar esa realidad y qué tanto los comediantes al subirse a un escenario saben de lo que están hablando. Quique, y justamente usted que está tocando como este tema de toda la gente, de todo ese auditorio que a veces también pues desconoce, ¿no? Y lo ve solamente como un chiste. A mí me gustaría que usted también nos contara un poco desde este espacio que usted ha vivido, cómo se ha hecho o cómo usted ha sentido que de verdad haya una transformación también en la parte desde lo político, también desde lo audiovisual, cómo esto empieza a transformar como esas mentes que inicialmente pues uno sí o sea, ustedes lo hacen desde un chiste, pero también van dejando una semillita para esa transformación política y cultural que hay en la sociedad. Creo que vamos, la labor del comediante, por decirlo así, eh,
Si es que hubiera una en ese sentido, es como dices, sembrar una semilla, poner una perspectiva, pero esa semilla no va a crecer si usted no la riega. Eh, esa duda no va a llegar a ningún lado si no le da uno seguimiento a ese tipo de ideas. Y pues bueno, creo que últimamente también he notado que los públicos están buscando historias distintas, que le impulsa más la curiosidad, que quiere escuchar cosas diferentes, eh, pero también, vamos, para pedir que el público se imagine estas alternativas o estas realidades, uno tiene que llevarles de la mano con lo que conocen para después adentrarse a lo desconocido en cuanto a ideas se refiere, ¿no? O sea, hay un dicho en México que dice que la vela va ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Tiene que haber un punto medio ahí y al menos creo que el público sí está buscando ese punto medio en el de quiero escuchar algo distinto, pero tampoco te alejes tanto de lo que conozco. Entonces, sí, el comediante, o al menos lo que intento en mi trabajo es que te quedes tú con la duda. Ya lo que tú hagas con la duda es tu responsabilidad, porque también siento que se le exige mucho al comediante de, no, es que a mí enséñame, es que a mí edúcame, es que a mí muéstrame, y es como, pues yo te puedo poner un chiste ahí, pero lo que suceda después con ese chiste ya no depende de mí, lo que tú hagas con ese chiste ya no depende de mí. En algún momento le comentaba a una persona, yo te puedo hacer un chiste de Schrödinger y te puede dar risa o no. Y solo quienes conocen la teoría de Schrödinger podrán ver cómo, en dónde se conecta el enunciado que acabo de decir, pero pues también es responsabilidad del público decir, no lo entendí, de qué estaba hablando, y muchas veces también este hábito del consumo pasivo de no lo entendí o no me dio risa y dejarlo hasta ahí, pues también habla de que en el humor, o sea, un chiste funciona porque el público se compromete con lo que el comediante está diciendo. Eso es muy Entonces, cierto. Eso es muy cierto, Quique, y perdóneme que lo interrumpa, pero es que yo creo que ese tema vale la pena justamente que todos podamos estudiarlo a fondo, ¿no? Y prepararnos un poco más en lo que es hablar, ¿no? De la comedia desde tiempos inmemorables. Ha sido algo que uno puede reírse en el momento, pero luego usted queda reflexionando y dice, oiga, ¿de qué era lo que yo me estaba riendo? ¿Qué era lo que me estaban claro. mostrando? Y yo quiero hacerle una pregunta ya en este último minutico que nos queda, y es, bueno, detrás de su proyecto, de todo este trabajo que usted ha venido realizando, ¿cómo podemos nosotros estar atentos a todo lo que usted nos comparte, a todo, por supuesto, este material tan valioso? Y además esa invitación justamente que usted dejó el día de ayer en este conversatorio. Pues pueden buscarme en todas las redes sociales como @Quique bien parado, Quique con K y todo junto. Ahí me pueden encontrar en todas las redes sociales o pueden buscar en mi página de internet que es quiquevasquez.com. Ahí se pueden enterar de todo lo que estamos haciendo, no solamente en cuestiones de comedia, o sea, que obviamente los shows y lo que vaya surgiendo se enterarán por las redes de comedia, de la actuación, de psicología, que también tengo un canal en donde explico sobre psicología usando el humor también, y sobre todo los proyectos que puedan surgir en el futuro, pues estén pendientes de la página y de las redes. Quique, muchísimas gracias por tener este espacio con nosotros y llevarnos pues a esta reflexión tan importante y más desde una historia que usted la ha vivido. Muchas gracias, no, gracias a ustedes por el espacio y ojalá que sea la primera de muchas veces aquí en Bogotá y en Colombia. Claro que sí, así será. Y pues bueno, así quedamos con esta pequeña reflexión de transformar como un poco esos estereotipos que tenemos de todas las formas. ¿Y qué les parece si nos vamos también un poco, ya que estamos un poquito como de revolución de mente, vayámonos con una canción que es Gimme the Power?